331. Hiperbilirubinemias. Metabolismo de las bilirrubinas. Los detalles del metabolismo de la bilirrubina se describen en el capítulo 45. Las hiperbilirrubinemias se entienden mejor si se consideran como alteraciones de aspectos específicos del metabolismo y transporte de la bilirrubina, lo que aquí se revisa de manera somera como se ilustra en la figura 331.1. La bilirrubina es el producto final de la degradación del grupo hemo. Se ha observado que 70 a 90% proviene de la degradación de la hemoglobina de eritrocitos viejos. La bilirrubina producida en la periferia es transportada al hígado en el interior del plasma. Aquí, debido a su insolubilidad en soluciones acuosas, está fuertemente unida a la albúmina. En circunstancias normales, los hepatocitos retiran la bilirrubina de la circulación de manera rápida y eficaz. Su transferencia de la sangre a la bilis comprende 4 fases diferentes, pero interrelacionadas, figura 331.1. 1. Captación hepatocelular. La captación de la bilirrubina por el hepatocito sigue una cinética regulada por el portador. Si bien se han señalado diversos posibles transportadores de bilirrubina, no se ha identificado al verdadero transportador. 2. Unión intracelular. Dentro del hepatocito, la bilirrubina se mantiene en solución al unirse como ligando no sustrato a varias de las glutationes transferasas, antes denominadas ligandinas. 3. Conjugación. La bilirrubina es conjugada con una o dos fracciones de ácido glucurónido por acción de una difosfato de uridina glucuronosil transferasa específica, para formar monoglucurónido y diglucurónido de bilirrubina, respectivamente. En la conjugación se rompe el enlace de hidrógeno interno que reduce la solubilidad de la bilirrubina en las soluciones, y los conjugados de glucurónido resultantes son muy solubles en agua. La conjugación es indispensable para la excreción de bilirrubina a través de la membrana del conductillo hepático y de ahí a la bilis. Las difosfato de uridina glucuronosil transferasa se han clasificado en familias génicas con base en el grado de homología entre los ácidos ribonucleicos ribosomales de las diversas isoformas. Las variantes que conjugan la bilirrubina y otros sustratos han sido llamadas familia difosfato de uridina glucuronosil transferasa 1. Son expresadas a partir de un complejo génico único por el uso de un promotor alternativo. Este complejo génico contiene múltiples primeros exones específicos de sustrato llamados A1, A2, etc. Figura 331.2, cada uno de los cuales posee su propio promotor y cada uno codifica la mitad amino terminal de una isoforma específica. Además, se conocen 4 exones comunes, exones 2 a 5, que codifican la mitad carboxilo terminal compartida por todas las isoformas de difosfato de uridina glucuronosil transferasa 1. Los diversos primeros exones codifican los sitios específicos de unión del sustrato aglicónico de cada isoforma, en tanto que los exones compartidos codifican el sitio de unión para el donador glúcido, el ácido difosfato de uridina glucurónico y el dominio transmembrana. El exón A1 y los 4 exones comunes, denominados en conjunto gen difosfato de uridina glucuronosil transferasa 1A1, figura 331.2, codifican la enzima de máxima importancia fisiológica, la bilirrubina difosfato de uridina glucuronosil transferasa. Un corolario funcional de la organización del gen difosfato de uridina glucuronosil transferasa 1 es que la mutación de uno de los primeros exones modificará solo una isoforma de enzima. En cambio, la mutación de los exones 2 a 5 alterará todas las isoformas codificadas por el complejo génico difosfato de uridina glucuronosil transferasa 1. 4. Excreción por vías biliares. Hasta fecha reciente se pensaba que los monoglucurónidos y los diglucurónidos de bilirrubina se excretaban directamente a través de la membrana plasmática canalicular al interior de los conductillos biliares por un proceso de transporte que dependía de adenosintrifosfato mediado por una proteína de membrana canalicular llamada proteína 2 asociada a resistencia a múltiples fármacos. Las mutaciones de proteína 2 asociada a resistencia a múltiples fármacos ocasionan el síndrome de Dubin-Johnson, véase adelante. Sin embargo, hay estudios en sujetos con síndrome de Rotor, véase adelante, que señalan que después de la formación, parte de los glucurónidos son transportados a la circulación porta por una proteína de membrana sinusoidal llamada proteína 3 asociada a resistencia a múltiples fármacos para ser llevados de nuevo al interior del hepatocito por los transportadores sinusoidales de captación de membrana llamados proteína 1B1 de transporte de aniones orgánicos y 1B3 de transporte de aniones orgánicos. Aspectos extrahepáticos de la eliminación de las bilirrubinas. Bilirrubina en el intestino.
Después de su secreción en la bilis, la bilirrubina conjugada llega al duodeno y pasa por el tubo digestivo sin ser reabsorbida por la mucosa intestinal. Una fracción importante es transformada por el metabolismo bacteriano del intestino en urobilinógeno, un compuesto incoloro hidrosoluble. Este pasa por ciclos enterohepáticos. El que no es captado por el hepatocito llega a la circulación general y una parte de él es eliminada por los riñones. Por lo común la bilirrubina no conjugada no llega al intestino, excepto en los recién nacidos, o por vías alternativas poco conocidas, en casos de hiperbilirrubinemia no conjugada grave, como el síndrome de Crigler-Najjar tipo 1. La bilirrubina no conjugada que llega al intestino se reabsorbe de manera parcial, lo que amplifica cualquier hiperbilirrubinemia subyacente. Excreción renal de conjugados de bilirrubina. La bilirrubina no conjugada no se excreta en la orina porque está unida muy fuertemente a la albúmina para su filtración eficaz por los glomérulos y no hay un mecanismo tubular para su secreción renal. En cambio, los conjugados de bilirrubina se filtran con facilidad en el glomérulo y aparecen en la orina en enfermedades que se caracterizan por una mayor cantidad de estos conjugados en la circulación. Debe tenerse en mente que el riñón puede actuar como válvula de escape para la bilirrubina conjugada. En consecuencia, el nivel de la ictericia en pacientes con hiperbilirrubinemia conjugada puede empeorar en presencia de insuficiencia renal. Trastornos del metabolismo de las bilirrubinas que causan hiperbilirrubinemia no conjugada. Mayor producción de bilirrubina. Hemólisis. La mayor destrucción de eritrocitos hace que aumente el recambio de bilirrubina y surja hiperbilirrubinemia no conjugada. En caso de que la función hepática sea normal, este signo suele ser moderado. En particular, la médula ósea solo es capaz de incrementar de manera sostenida 8 veces la producción de eritrocitos en reacción a factores hemolíticos de sobrecarga. Por tanto, la sola hemólisis no origina hiperbilirrubinemia sostenida de más de alrededor de 68 micromoles por litro, 4 miligramos por 100 mililitros. Cifras más altas denotan disfunción hepática concomitante. Cuando la hemólisis es la única alteración en un individuo por lo demás sano, el resultado es una hiperbilirrubinemia no conjugada pura, en la cual la fracción directa medida en un laboratorio clínico típico es menos del 15% de la bilirrubina sérica total, en presencia de una enfermedad generalizada que puede producir cierto grado de disfunción hepática. La hemólisis puede dar lugar a un componente de hiperbilirrubinemia conjugada además de un incremento de la concentración sérica de bilirrubina no conjugada. La hemólisis prolongada provoca la precipitación de sales de bilirrubina en la vesícula o el árbol biliar, lo que induce la formación de cálculos en los que la bilirrubina, más que el colesterol, es el principal componente. Estos cálculos pigmentarios pueden producir colecistitis aguda o crónica, obstrucción biliar o cualquier otra consecuencia sobre el árbol biliar de la enfermedad calculosa. Eritropoyesis ineficaz. Durante la maduración de los eritrocitos se pueden perder cantidades pequeñas de hemoglobina en el momento de la extrusión nuclear y una fracción de los eritrocitos en desarrollo se destruye en el interior de la médula. En condiciones normales, estos procesos generan una pequeña proporción de la bilirrubina producida. En diversos trastornos, como talasemia mayor, anemias megaloblásticas por déficit de folato o vitamina B12, porfiria congénita eritropoyética, intoxicación por plomo y diversas anemias diseritropoyéticas congénitas y adquiridas. La fracción de bilirrubina total producida procedente de la eritropoyesis ineficaz se incrementa y alcanza hasta 70% del total, lo que puede ser suficiente para producir grados leves de hiperbilirrubinemia no conjugada. Varios. La degradación de la hemoglobina de las acumulaciones extravasculares de eritrocitos, como los que se producen en los infartos masivos de tejido o los grandes hematomas, puede provocar hiperbilirrubinemia no conjugada transitoria, reducción de la depuración hepática de bilirrubina, disminución en la captación hepática. Se piensa que la menor captación hepática de bilirrubina contribuye a la hiperbilirrubinemia no conjugada del síndrome de Hilbert, aunque no se ha dilucidado la base molecular de esta alteración, véase más adelante. Se ha informado que algunos fármacos inhiben la captación de bilirrubina, como ácido flavaspídico, novobiosina y rifampicina, así como algunos medios de contraste usados en colecistografía. La hiperbilirrubinemia no conjugada resultante cede cuando se interrumpe el medicamento. Afectación de la conjugación. Ictericia neonatal fisiológica. La bilirrubina producida por el feto se elimina por la placenta y por el hígado de la madre.
Inmediatamente después del nacimiento, el hígado del recién nacido se encarga de la depuración y eliminación de la bilirrubina. Sin embargo, muchos procesos de la fisiología hepática todavía no están del todo desarrollados en ese momento. Los valores de difosfato de uridina glucuronosil transferasa 1 son bajos y otras vías de excreción permiten el paso de la bilirrubina no conjugada al intestino. Dado que la microflora intestinal que convierte la bilirrubina en urobilinógeno aún no está bien desarrollada, se produce una circulación enterohepática de bilirrubina no conjugada. En consecuencia, la mayoría de los recién nacidos experimenta una hiperbilirrubinemia no conjugada leve entre los días 2 a 5 después del nacimiento. En general, los valores máximos son menores de 85 a 170 micromoles por litro, 5 a 10 miligramos por mililitros, y disminuyen hasta llegar a las concentraciones normales del adulto en el transcurso de 2 semanas a medida que maduran los mecanismos de eliminación de la bilirrubina. La premadurez, asociada con frecuencia a una inmadurez más profunda de la función hepática y a hemólisis, provoca niveles más altos de hiperbilirrubinemia no conjugada. Un rápido aumento de la concentración de bilirrubina no conjugada o valores absolutos mayores de 340 micromoles por litro, 20 miligramos por 100 mililitros, colocan al lactante en riesgo de kernicterus, encefalopatía bilirrubínica. En estas circunstancias, la bilirrubina cruza la barrera hematoencefálica inmadura y se precipita en los ganglios basales y en otras áreas del encéfalo. Las consecuencias van desde daño neurológico grave hasta la muerte. Las opciones terapéuticas son la fototerapia, que convierte la bilirrubina en fotoisómeros hidrosolubles que se excretan en forma directa en la bilis, y la exsanguinotransfusión. Los mecanismos canaliculares encargados de la excreción de bilirrubina también son inmaduros en el momento del nacimiento y en ocasiones su maduración ocurre después de la difosfato de uridina glucuronosil, transferasa 1. Esto puede producir hiperbilirrubinemia neonatal conjugada transitoria, en especial en recién nacidos con hemólisis. Defectos adquiridos de la conjugación. En la hepatitis avanzada o la cirrosis se puede observar un decremento leve de la capacidad de conjugación de la bilirrubina. No obstante, en este contexto la conjugación se conserva mejor que otros aspectos de la eliminación de la bilirrubina, como la excreción canalicular. Varios fármacos, incluyendo pregnanediol, novobiocina, cloranfenicol, gentamicina y atazanavir pueden producir hiperbilirrubinemia no conjugada al inhibir la actividad de difosfato de uridina glucuronosil transferasa 1. La conjugación de bilirrubina puede inhibirse con algunos ácidos grasos presentes en la leche materna, pero no en el suero de madres cuyos lactantes tienen hiperbilirrubinemia neonatal excesiva, ictericia por leche materna. También, algunos de estos lactantes tienen una mayor circulación enterohepática de bilirrubina. La patogenia de la ictericia por leche materna parece ser diferente de la hiperbilirrubinemia neonatal familiar transitoria, síndrome de Lucey-Driscoll, en la que hay un inhibidor de difosfato de uridina glucuronosil transferasa 1 en el suero materno. Defectos hereditarios en la conjugación de la bilirrubina. Se han identificado 3 trastornos familiares caracterizados por diferentes grados de hiperbilirrubinemia no conjugada. Las manifestaciones clínicas que definen a cada uno de ellos se exponen más adelante, cuadro 331.1. Aunque se sabe desde hace décadas que estos trastornos reflejan diferentes grados de deficiencia en la capacidad de conjugar la bilirrubina, los adelantos recientes de la biología molecular del complejo génico difosfato de uridina glucuronosil transferasa han aclarado sus interrelaciones y clarificado algunas características que antes eran desconcertantes. Síndrome de Crigler-Najjar tipo 1. El síndrome de Crigler-Najjar tipo 1 se caracteriza por hiperbilirrubinemia no conjugada impresionante de entre 340 y 765 micromoles por litro, 20 a 45 miligramos por mililitros, aparece en el periodo neonatal y persiste durante toda la vida. Otras pruebas bioquímicas hepáticas habituales, como las aminotransferasas séricas y la fosfatasa alcalina, son normales y no hay indicios de hemólisis. La histología hepática es también en esencia normal, excepto en ocasiones por la presencia de cúmulos de bilis en los canalículos. Los glucurónidos de bilirrubina están muy reducidos o ausentes en la bilis y no hay expresión constitutiva detectable de la actividad de difosfato de uridina glucuronosil transferasa 1 en el tejido hepático. Ni la actividad de difosfato de uridina glucuronosil transferasa 1 ni la concentración sérica de bilirrubina responden a la administración de fenobarbital o de otros inductores enzimáticos.
La bilirrubina no conjugada se acumula en el plasma, de donde se elimina con lentitud por vías alternativas que incluyen el paso directo a la bilis y al intestino delgado, posiblemente a través de fotoisómeros de bilirrubinas. Esto explica la presencia de pequeñas cantidades de urobilinógeno en heces. En la orina no se observa bilirrubina. Descrita por primera vez en 1952, esta enfermedad es rara, con prevalencia estimada de 0.6 a 1.0 por millón. Muchos pacientes proceden de comunidades apartadas en términos geográficos o sociales, donde la consanguinidad es frecuente y el análisis de la genealogía sugiere un patrón de herencia autosómica recesiva. La mayoría de los pacientes, tipo 1A, tiene defectos de la conjugación de glucurónidos de diversos sustratos, además de la bilirrubina, como varios fármacos y otros xenobióticos. Estos individuos presentan una mutación en uno de los exones comunes, 2A5, del gen difosfato de uridina glucuronosil transferasa 1, figura 331-2. En un subgrupo más pequeño, tipo 1B, el defecto está limitado en gran medida a la conjugación de la bilirrubina y la mutación causante se sitúa en el exón A1 específico de la bilirrubina. La glucuronidación de estrógenos es regulada por difosfato de uridina glucuronosil transferasa 1A1 y es defectuosa en todos los pacientes con síndrome de Crigler-Najjar tipo 1. Se han identificado más de 30 lesiones genéticas diferentes de difosfato de uridina glucuronosil transferasa 1A1 causantes del síndrome de Crigler-Najjar tipo 1, como de lesiones, inserciones, alteraciones en los sitios intrónicos de empalme entre donador y receptor, salto de exones y mutaciones puntuales que introducen codones de interrupción prematura o alteran aminoácidos importantes. La característica común es que todos ellos codifican proteínas sin actividad enzimática de bilirrubina difosfato de uridina glucuronosiltransferasa o con actividad mínima. Antes de que existiera la fototerapia, la mayoría de los pacientes con síndrome de Crigler-Najjar tipo 1 moría de kernicterus, encefalopatía bilirrubínica, en la lactancia o la infancia temprana. Algunos vivían hasta el principio de la edad adulta sin lesiones neurológicas manifiestas, aunque pruebas más sensibles solían indicar una lesión cerebral leve pero progresiva. Si no se realizaba trasplante hepático, la muerte era el desenlace a causa de una encefalopatía bilirrubínica tardía, con frecuencia después de una enfermedad febril inespecífica. Si bien se ha utilizado el simple trasplante de hepatocitos en un pequeño número de casos de síndrome de Crigler-Najjar tipo 1, el trasplante hepático en las primeras etapas, capítulo 338, sigue ofreciendo la mejor esperanza para prevenir la lesión encefálica y la muerte. Se espera que en el futuro, el tratamiento de sustitución génica sea una opción. Síndrome de Crigler-Najjar tipo 2. En 1962 se identificó este trastorno como una entidad propia, y se caracteriza por hiperbilirrubinemia no conjugada notable, sin anomalías en las demás pruebas hepáticas habituales o estudios histológicos de hígado, ni hemólisis. Se diferencia del síndrome de Crigler-Najjar tipo 1 por varias características específicas, cuadro 331-1-1, aunque hay considerable superposición. Las concentraciones medias de bilirrubina son más bajas en el síndrome de Crigler-Najjar tipo 2. Por esta razón, el síndrome de Crigler-Najjar tipo 2 se asocia pocas veces a kernicterus. 3. La bilis tiene un color intenso y están presentes glucurónidos de bilirrubina, con aumento sorprendente de monoglucurónidos. 4. Suele haber difosfato de uridina glucuronosil transferasa 1A1 en el hígado en concentraciones reducidas, en general, menos del 10% de lo normal. Si bien puede ser indetectable con métodos más antiguos o menos sensibles, y 5, aunque casi siempre se detecta durante la lactancia. En algunos casos la hiperbilirrubinemia no se reconoce sino hasta etapas más tardías de la vida y, en un caso, hasta los 34 años de edad. Al igual que en el síndrome de Crigler-Najjar tipo 1, la mayor parte de los casos de síndrome de Crigler-Najjar tipo 2 muestra alteraciones en la conjugación de otros compuestos, como salicilamida y mentol, pero a veces el defecto se limita a la bilirrubina. La reducción de las concentraciones séricas de bilirrubina en más del 25% como respuesta a los inductores enzimáticos como el fenobarbital distingue el síndrome de Crigler-Najjar tipo 2 del síndrome de Crigler-Najjar tipo 1. Si bien esta respuesta no siempre se obtiene al comienzo de la lactancia y casi nunca se acompaña de una inducción cuantificable de difosfato de uridina glucuronosil transferasa 1A1, las concentraciones de bilirrubina durante la administración de fenobarbital no retornan a la normalidad, sino que suelen mantenerse en el intervalo de 51 a 86 micromoles por litro, 3 a 5 miligramos por 100 mililitros.
Aunque la incidencia de kernicterus en el síndrome de Crigler-Najjar tipo 2 es baja, se han producido algunos casos no solo en lactantes sino también en adolescentes y adultos, con frecuencia en el contexto de enfermedad intercurrente, ayuno o algún otro factor que aumente en forma temporal la concentración sérica de bilirrubina por encima del nivel basal y reduzca las concentraciones séricas de albúmina. Por esta razón, se recomienda de manera generalizada fenobarbital. Una sola dosis al momento de acostarse suele ser suficiente para mantener las concentraciones plasmáticas de bilirrubina dentro de límites clínicamente seguros. Se han identificado más de 100 mutaciones diferentes en el gen difosfato de uridina glucuronosil transferasa 1 como causa de síndrome de Crigler-Najjar tipo 1 o síndrome de Crigler-Najjar tipo 2. Se observó que las mutaciones de sentido alterado son más frecuentes en aquellos pacientes con síndrome de Crigler-Najjar tipo 2 de lo que se esperaría en este fenotipo menos grave. Su característica común es que codifican bilirrubina difosfato de uridina glucuronosiltransferasa con actividad enzimática muy reducida, aunque detectable. El espectro de actividad enzimática residual explica los diferentes niveles de gravedad fenotípica de la hiperbilirrubinemia resultante. El análisis molecular demostró que una gran mayoría de los pacientes con síndrome de Crigler-Najjar tipo 2 es homocigota o heterocigota compuesta para las mutaciones síndrome de Crigler-Najjar tipo 2 y que los individuos portadores de un alelo mutado y otro completamente normal presentan concentraciones normales de bilirrubina. Síndrome de Hilbert. Se caracteriza por hiperbilirrubinemia no conjugada leve, pruebas hepáticas habituales e histología hepática normales, excepto por un leve incremento del pigmento lipofusina en algunos pacientes. Las concentraciones séricas de bilirrubina suelen ser menores de 51 micromoles por litro, menores de 3 miligramos por 100 mililitros, aunque son frecuentes valores tanto más altos como más bajos. El espectro de la hiperbilirrubinemia se superpone al del síndrome de Crigler-Najjar tipo 2 en las concentraciones séricas de bilirrubina 86 a 136 micromoles por litro, 5 a 8 miligramos por 100 mililitros. En el otro extremo de la escala, no es tan fácil distinguir entre casos leves de síndrome de Hilbert y un estado normal. Las concentraciones de bilirrubina fluctúan mucho en un mismo individuo y al menos 25% de los pacientes presenta concentraciones temporalmente normales durante monitoreo prolongado. Las concentraciones más altas se asocian a situaciones de estrés, fatiga, consumo de alcohol, reducción de la ingestión calórica y enfermedades intercurrentes, en tanto que el aumento de la ingestión calórica o la administración de inductores enzimáticos reduce las concentraciones de bilirrubina. El síndrome de Hilbert suele diagnosticarse en la pubertad o poco después, o en la vida adulta por medio de estudios habituales en los que se incluyen análisis bioquímicos. En general, la actividad de difosfato de uridina glucuronosiltransferasa 1 a 1 se reduce a 10 a 35% de lo normal y los pigmentos biliares en la bilis muestran un característico aumento de monoglucurónidos de bilirrubina. Los estudios de cinética de radiobilirrubina indican que en promedio la depuración hepática de bilirrubina se reduce a 1/3 de lo normal. La administración de fenobarbital normaliza tanto la concentración sérica de bilirrubina como la depuración hepática. Sin embargo, si la actividad de difosfato de uridina glucuronosiltransferasa 1 a 1 no mejora, en muchos casos indica la posible coexistencia de un defecto adicional. El análisis compartimental de los datos cinéticos de la bilirrubina sugieren que los pacientes con síndrome de Hilbert pueden tener un defecto en la captación de bilirrubina y en su conjugación, aunque esto no se ha demostrado de forma directa. En algunos casos se observan defectos de la captación hepática de otros aniones orgánicos que al menos en forma parcial comparten un mecanismo de captación con la bilirrubina, como la sulfobromoftaleína y el verde indocianina. El metabolismo y el transporte de ácidos biliares que no utilizan el mecanismo de captación de la bilirrubina son normales. Se ha informado que la magnitud de los cambios en la concentración plasmática de bilirrubina inducidos por las pruebas de estimulación, como el ayuno de 48 horas o la administración intravenosa de ácido nicotínico, permite distinguir entre los pacientes con síndrome de Hilbert y los individuos normales. Sin embargo, otros estudios contradicen esta afirmación. Además, en términos teóricos, los resultados de estos estudios no ofrecen más información que las simples determinaciones de las concentraciones séricas basales de bilirrubina. Los estudios familiares indican que el síndrome de Hilbert y las anemias hemolíticas hereditarias, como la esferocitosis hereditaria, el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y el rasgo talasémico beta, se distribuyen de manera independiente.
Se cree que los informes de hemólisis hasta en 50% de los pacientes con síndrome de Gilbert reflejan una mejor detección de casos, ya que los enfermos que comparten estos dos trastornos presentan concentraciones más altas de bilirrubina y es más probable que estén ictéricos que los individuos que solo tienen uno de los dos defectos. El síndrome de Gilbert es frecuente y muchas series sitúan su prevalencia en más del 8%. El predominio masculino sobre el femenino se describe entre 1.5 sobre 1 y más de 7 sobre 1. Sin embargo, estas proporciones pueden ser en buena medida artefactos, ya que los varones normales tienen valores medios de bilirrubina más altos que las mujeres normales y el diagnóstico del síndrome de Gilbert con frecuencia se basa en la comparación con los valores normales establecidos para los varones. La gran prevalencia de esta enfermedad en la población general puede explicar la frecuencia descrita de hiperbilirrubinemia no conjugada leve en los receptores de trasplante hepático. En gran parte de los estudios publicados, la distribución, metabolismo y eliminación de casi todos los xenobióticos metabolizados por glucuronidación parecen ser normales en el síndrome de Gilbert, al igual que el metabolismo oxidativo de fármacos. La principal excepción es el metabolismo del antitumoral irinotecan. Su metabolito activo, SN38, es glucuronizado de manera específica por la bilirrubina difosfato de uridina glucuronosiltransferasa. La administración de irinotecan a pacientes con síndrome de Gilbert ha provocado diversos efectos tóxicos, como diarrea resistente al tratamiento y mielosupresión. Algunos artículos sugieren también que la eliminación de mentol, benzoato de estradiol, acetaminofeno, tolbutamida y rifamicina SV puede ser anormal. Aunque algunos de estos estudios han sido criticados y no se han comunicado complicaciones clínicas por el empleo de esas sustancias en estos pacientes, se debe ser prudente al recetarlas. Así como cualquier otro fármaco metabolizado principalmente por glucuronidación, a pacientes con síndrome de Gilbert. También se debe hacer notar que los inhibidores de la proteasa del virus de inmunodeficiencia humana indinavir y atazanavir, capítulo 197, inhiben la difosfato de uridina glucuronosiltransferasa 1A1, lo que produce hiperbilirrubinemia más acentuada en individuos con síndrome de Gilbert preexistente. Los primeros estudios de la genealogía en el síndrome de Gilbert eran congruentes con una herencia autosómica dominante con expresividad variable. Sin embargo, los estudios del gen difosfato de uridina glucuronosiltransferasa 1 en esta enfermedad han señalado diversas bases genéticas moleculares para el trastorno fenotípico y distintos tipos de herencia. Los estudios realizados con pacientes europeos y estadounidenses detectaron que la mayoría de los sujetos con síndrome de Gilbert tenía regiones de codificación normales de difosfato de uridina glucuronosiltransferasa 1A1, aunque era homocigota para la inserción de un TA extra, es decir, 7 repeticiones de TA en lugar de 6 repeticiones de TA en el ácido desoxirribonucleico, en la región promotora del primer exón. Esta base genética parece ser necesaria, aunque no suficiente, para la expresión clínica de la enfermedad, ya que 15% de los testigos normales también era homocigoto para esta variante. Aunque normales conforme a los criterios habituales, estos individuos presentaban concentraciones un poco más altas de bilirrubina que los demás testigos estudiados. Los heterocigotos para esta anomalía tenían concentraciones de bilirrubina idénticas a los homocigotos para el alelo con 6 repeticiones de TA en el ácido desoxirribonucleico. La prevalencia del alelo con inserción de un TA extra en la población general occidental es de 30%, en cuyo caso 9% sería homocigota. Esta proporción es un poco mayor que la prevalencia de síndrome de Gilbert en función de parámetros puramente fenotípicos. Se ha sugerido que otras variables, como una hemólisis leve o un defecto en la captación de bilirrubina, podrían estar dentro de los factores que potencian la expresión fenotípica del defecto. La expresión fenotípica del síndrome de Gilbert debida solo a la anomalía del promotor con inserción de un TA extra se hereda como un rasgo autosómico recesivo. Se han identificado varias cohortes de síndrome de Crigler-Najjar tipo 2 en las que hay también un alelo que contiene una región codificadora normal, pero la anomalía del promotor con inserción de un TA extra. Los heterocigotos para síndrome de Crigler-Najjar tipo 2 que tienen el promotor de 6 repeticiones de TA son fenotípicamente normales, en tanto que los que poseen 7 repeticiones de TA expresan el trastorno fenotípico del síndrome de Gilbert. El síndrome de Gilbert en estas cohortes podría ser también el resultado de la homocigosidad para la anomalía del promotor que posee 7 repeticiones TA.
En individuos japoneses se han observado 7 mutaciones diferentes de sentido alterado en el gen difosfato de uridina glucuronosil transferasa 1 que producen síndrome de Gilbert con patrón de herencia dominante. Otra paciente japonesa con hiperbilirrubinemia no conjugada leve era homocigota para la mutación de sentido alterado en el exón 5. El síndrome de Gilbert parecía ser recesivo en la familia de esta paciente. Trastornos del metabolismo de las bilirrubinas que causan hiperbilirrubinemia mixta o predominantemente conjugada. En la hiperbilirrubinemia producida por hepatopatía adquirida, por ejemplo, hepatitis aguda, cálculos en el colédoco, suele haber incremento de las concentraciones séricas de bilirrubina conjugada y no conjugada. Aunque la obstrucción del árbol biliar o la lesión colestásica hepatocelular en ocasiones pueden presentarse con una hiperbilirrubinemia predominantemente conjugada, en general no es posible distinguir entre las causas intrahepáticas y las extrahepáticas de la ictericia con base en los valores séricos o las proporciones relativas de bilirrubina no conjugada y conjugada. La principal razón para cuantificar ambos tipos de bilirrubina en suero es hacer una diferenciación inicial de los trastornos parenquimatosos hepáticos y obstructivos, que cursan con hiperbilirrubinemia mixta conjugada y no conjugada, de los trastornos hereditarios y hemolíticos, antes expuestos, que se asocian a hiperbilirrubinemia no conjugada, defectos familiares de la función excretora hepática, síndrome de Dubin-Johnson. Este trastorno benigno, poco común, se caracteriza por hiperbilirrubinemia predominantemente conjugada de baja intensidad, cuadro 331-2. En general, las concentraciones totales de bilirrubina se sitúan entre 34 y 85 micromoles por litro, 2 y 5 miligramos por 100 mililitros, aunque en algunas ocasiones son normales o alcanzan valores de hasta 340 a 430 micromoles por litro, 20 a 25 miligramos por 100 mililitros. Y pueden fluctuar mucho en cada paciente. El grado de hiperbilirrubinemia puede aumentar por la presencia de enfermedades intercurrentes, la administración de anticonceptivos orales y embarazo. Como la hiperbilirrubinemia se debe sobre todo a incremento de la bilirrubina conjugada, por lo general hay bilirrubinuria. Aparte del incremento de los valores séricos de bilirrubina, el resto de los parámetros bioquímicos hepáticos son normales. La exploración física suele ser normal, excepto por la presencia de ictericia, aunque en ocasiones hay hepatoesplenomegalia. Los enfermos con síndrome de Dubin-Johnson suelen estar asintomáticos. Algunos pacientes refieren síntomas generales vagos y es común que ya hayan sido sometidos a extensos estudios diagnósticos, a menudo innecesarios, por una ictericia no explicada y sufren gran ansiedad. En las mujeres el trastorno puede ser subclínico hasta que se embarazan o empiezan a tomar anticonceptivos orales, momento en que la hiperbilirrubinemia bioquímica se convierte en ictericia manifiesta. Incluso en estas situaciones son normales el resto de las pruebas de función hepática, incluidas las de fosfatasa alcalina y actividades de transaminasas. Una característica esencial del síndrome de Dubin-Johnson es que en los lisosomas de los hepatocitos centrolobulillares se acumula un pigmento granular muy negro. En consecuencia, el hígado también puede verse negro a simple vista. Se cree que este pigmento procede de los metabolitos de la adrenalina que no se excretan en forma normal. Puede desaparecer durante los brotes de hepatitis viral, para volver a acumularse poco a poco después de la recuperación. En el síndrome de Dubin-Johnson está afectada la excreción biliar de una serie de compuestos aniónicos, como varias sustancias colecistográficas y la sulfobromoftaleína, un colorante sintético que se utilizaba antes en una prueba de función hepática. En esta prueba se determinaba la tasa de desaparición de la sulfobromoftaleína del plasma después de administrar un bolo intravenoso. La sulfobromoftaleína se conjuga con glutatión en el hepatocito. En condiciones normales el conjugado resultante se excreta con rapidez en el canalículo. Los pacientes con síndrome de Dubin-Johnson muestran un incremento característico de su concentración plasmática 90 minutos después de la inyección, a causa del reflujo de la sulfobromoftaleína conjugada hacia la circulación procedente de los hepatocitos. Colorantes como el verde de indocianina, que son captados por los hepatocitos pero que no sufren ninguna metabolización antes de su excreción biliar, no muestran este fenómeno de reflujo. Los estudios con infusión continua de sulfobromoftaleína sugieren que existe una reducción del tiempo de concentración plasmática máxima de la excreción biliar. También en este síndrome es normal la eliminación de ácidos biliares, incluida la captación hepatocelular y la excreción biliar. Estos individuos tienen concentraciones séricas y biliares normales de ácidos biliares y no presentan prurito.
Por analogía con lo observado en diversas cepas de ratas mutantes, se ha descubierto que el defecto selectivo en la excreción biliar de los conjugados de bilirrubina y de algunos otros compuestos orgánicos, pero no de los ácidos biliares, que caracteriza al síndrome de Dubin-Johnson en seres humanos, refleja expresiones defectuosas de proteína 2 asociada a resistencia a múltiples fármacos, un transportador de membrana canalicular dependiente de adenosintrifosfato. Varias mutaciones diferentes del gen proteína 2 asociada a resistencia a múltiples fármacos producen el fenotipo de Dubin-Johnson, que tiene un patrón de herencia autosómico recesivo. Aunque sin duda la proteína 2 asociada a resistencia a múltiples fármacos es importante en la excreción biliar de bilirrubina conjugada, el hecho de que el pigmento siga excretándose en ausencia del transportador sugiere que otras proteínas transportadoras, todavía desconocidas, intervienen de manera secundaria en este proceso. Los pacientes con síndrome de Dubin-Johnson también tienen una anomalía diagnóstica en la eliminación urinaria de coproporfirina. Hay dos isómeros naturales de coproporfirina, 1 y 3. En condiciones normales, cerca del 75% de la coproporfirina en orina es el isómero 3. Sin embargo, en la orina de los pacientes con síndrome de Dubin-Johnson, aunque el contenido total de coproporfirina es normal, más del 80% es isómero 1. Los heterocigotos para el síndrome muestran un patrón intermedio. La base molecular de este fenómeno sigue sin dilucidarse. Síndrome de Rotor. Este trastorno autosómico recesivo benigno es similar en términos clínicos al síndrome de Dubin-Johnson, cuadro 331-2, aunque se observa todavía con menos frecuencia. Una de las principales diferencias fenotípicas es que el hígado de los pacientes con síndrome de Rotor no presenta aumento de la pigmentación y su aspecto es por completo normal. La única anomalía en las pruebas habituales de laboratorio es un incremento de la bilirrubina sérica total debido a un aumento predominante de la bilirrubina conjugada. Esto se acompaña de bilirrubinuria. Hay otras características que diferencian los síndromes de Rotor y Dubin-Johnson. En el de Rotor, la vesícula biliar suele visualizarse con la colecistografía oral, al contrario de lo que sucede en el síndrome de Dubin-Johnson. El patrón de eliminación urinaria de coproporfirina también es diferente. El del síndrome de Rotor es similar al de muchos trastornos adquiridos de la función hepatobiliar, en los que la coproporfirina 1, el principal isómero en la bilis, refluye del hepatocito hacia la circulación y se elimina por la orina. Así, en el síndrome de Rotor, la eliminación urinaria total de coproporfirina está muy incrementada, a diferencia de los valores normales que se observan en el síndrome de Dubin-Johnson. Aunque la fracción de coproporfirina 1 está elevada en la orina, suele ser menos del 70% del total, en comparación con más del 80% del síndrome de Dubin-Johnson. Ambas enfermedades pueden distinguirse también por sus patrones de excreción de sulfobromoftaleína. Si bien la depuración de la sulfobromoftaleína del plasma en el síndrome de Rotor se retrasa, no hay reflujo de sulfobromoftaleína conjugada hacia la circulación como se observa en el síndrome de Dubin-Johnson. Los análisis cinéticos de los estudios de infusión plasmática de sulfobromoftaleína sugieren la presencia de un defecto en el almacenamiento intrahepatocelular de este compuesto. Esto nunca se ha demostrado en forma directa. Estudios recientes indican que las bases moleculares del síndrome de Rotor son consecuencia de la deficiencia simultánea de los transportadores de membrana plasmática proteína 1B1 de transporte de aniones orgánicos y proteína 1B3 de transporte de aniones orgánicos, todo lo cual ocasiona menor recaptación de la bilirrubina conjugada que ha sido expulsada por bombeo de la célula al interior de la circulación porta por proteína 3 asociada a resistencia a múltiples fármacos, figura 331.1. Colestasis intrahepática recurrente benigna. Es un trastorno poco frecuente caracterizado por crisis recurrentes de prurito e ictericia. El episodio típico inicia con malestar leve y aumento de los valores séricos de aminotransferasas, seguido en forma rápida de aumento de la fosfatasa alcalina y la bilirrubina conjugada y aparición de ictericia y prurito. Los primeros episodios pueden diagnosticarse en forma errónea como hepatitis viral aguda. Los episodios colestásicos, que pueden comenzar en la infancia o en la vida adulta, tienen duración variable entre varias semanas y algunos meses, después de los cuales la resolución clínica y bioquímica es completa. Los intervalos entre las crisis pueden variar de varios meses a años. Entre los episodios, la exploración física es normal, al igual que los valores séricos de ácidos biliares, bilirrubina, transaminasas y fosfatasa alcalina. El trastorno es familiar y tiene un patrón de herencia autosómico recesivo.
La colestasis intrahepática recurrente benigna se considera una enfermedad benigna en tanto que no produce cirrosis ni hepatopatía terminal. Sin embargo, los episodios de ictericia y prurito pueden ser prolongados y debilitantes y muchos pacientes han sido sometidos a trasplante hepático para aliviar los síntomas intratables e incapacitantes. El tratamiento durante el episodio colestásico es sintomático, no hay un tratamiento específico que prevenga o acorte la aparición de los episodios. En fecha reciente se identificó un gen denominado colestasis intrahepática familiar tipo 1, que se ha descubierto se encuentra mutado en los pacientes con colestasis intrahepática recurrente benigna. Resulta curioso que este gen se expresa con fuerza en el intestino delgado, pero tan solo de forma débil en el hígado. La proteína codificada por colestasis intrahepática familiar tipo 1 tiene poca similitud con los genes que son importantes en la excreción canalicular biliar de diversos compuestos. Por el contrario, parece ser miembro de una familia de adenosina trifosfatasa de tipo P que transporta aminofosfolípidos de la cara externa a la interna en diversas membranas celulares. No se ha dilucidado la relación que guarda con la biopatología de la enfermedad. Se ha descrito una segunda forma de colestasis intrahepática recurrente benigna genotípicamente idéntica, denominada colestasis intrahepática recurrente benigna tipo 2, que resulta de mutaciones en la proteína excretora de sales biliares. La proteína que se encuentra defectuosa en la colestasis intrahepática familiar progresiva tipo 2, cuadro 331-2. Se desconoce de qué manera algunas mutaciones en esta proteína producen el fenotipo de colestasis intrahepática recurrente benigna episódico, colestasis intrahepática familiar progresiva. La colestasis intrahepática familiar progresiva se aplica a 3 síndromes fenotípicamente relacionados, cuadro 331-2. El tipo 1, enfermedad de Wheeler, se presenta en la lactancia temprana en forma de colestasis que en un principio puede ser episódica. Sin embargo, a diferencia de la colestasis intrahepática recurrente benigna, la enfermedad de Wheeler progresa a desnutrición, retraso del crecimiento y hepatopatía terminal durante la infancia. Este trastorno es también consecuencia de una mutación en colestasis intrahepática familiar tipo 1. La relación funcional entre la proteína de colestasis intrahepática familiar tipo 1 y la patogenia de la colestasis en estos trastornos se desconoce. Se han descrito otros 2 tipos de colestasis intrahepática familiar progresiva, tipos 2 y 3. El tipo 2 se asocia a una mutación en la proteína denominada hermana de la glucoproteína P, que es el principal exportador canalicular biliar de ácidos biliares y que ahora se conoce como proteína excretora de sales biliares. Como se mencionó con anterioridad, algunas mutaciones de esta proteína tienen relación con colestasis intrahepática recurrente benigna tipo 2, más que con el fenotipo colestasis intrahepática familiar progresivo tipo 2. El tipo 3 se ha asociado a una mutación en proteína 3 de resistencia a múltiples fármacos, una proteína que es esencial para la excreción canalicular biliar normal de los fosfolípidos. Aunque los 3 tipos de colestasis intrahepática familiar tienen fenotipos clínicos similares, solo el tipo 3 se vincula con valores séricos altos de glutamiltransferasa gamma. Por el contrario, la actividad de esta enzima es normal o solo se incrementa un poco en la colestasis intrahepática recurrente benigna sintomática y en los tipos 1 y 2 de colestasis intrahepática familiar progresiva. En casi 33% de los pacientes con colestasis intrahepática familiar progresiva clínica y glutamiltransferasa gamma normal no se encuentran mutaciones en colestasis intrahepática familiar tipo 1, proteína excretora de sales biliares. Estudios recientes han demostrado que los pacientes con mutaciones en NR1H4, el gen que codifica el receptor de farnesoide X, un receptor nuclear de hormonas activado por ácidos biliares, tienen un síndrome idéntico a colestasis intrahepática familiar progresiva tipo 2 con ausencia de expresión de proteína excretora de sales biliares. Las mutaciones en la proteína 2 de uniones estrechas también se han asociado con colestasis grave con concentraciones normales de glutamiltransferasa gamma, tal vez por alteración de las uniones estrechas en el canalículo biliar.